En el siglo XVII, Londres se encontraba al borde de una transformación. Ya era una de las ciudades más grandes de Europa, llena de comercio, ambición y una energía inquieta. Sin embargo, bajo su prosperidad se escondía una gran fragilidad. La mayor parte de la ciudad estaba construida con madera. Sus calles eran estrechas y sus habitantes vivían extremadamente cerca unos de otros, compartiendo paredes, aire y peligros. Miles de chimeneas liberaban humo hacia el cielo cada día. Los fuegos ardían constantemente dentro de casas y talleres. Las velas iluminaban interiores oscuros mucho después del anochecer. Los hornos trabajaban durante toda la noche horneando pan. El fuego era esencial para la vida londinense, pero también representaba la mayor amenaza para la ciudad. Esta película utiliza dibujos, grabados y relatos supervivientes del siglo XVII como guía. Con tecnología moderna, estos fragmentos del pasado se transforman en escenas en movimiento, permitiéndonos caminar por un Londres que desapareció hace siglos, la ciudad que existía antes del gran incendio de 1666. Al acercarse a Londres desde el sur, los viajeros encontraban primero el viejo puente de Londres. No era simplemente un cruce, sino un barrio entero suspendido sobre el agua. Filas de casas y tiendas ocupaban ambos lados del puente, elevándose varios pisos hacia el cielo. Sus plantas superiores sobresalían hacia afuera, casi tocándose sobre el camino. Desde el río, el puente parecía casi sólido, como un muro continuo de madera y yeso apoyado sobre enormes pilares de piedra. El humo salía lentamente de las chimeneas mientras los letreros pintados se balanceaban con el viento. Los residentes se asomaban por las ventanas observando las embarcaciones que luchaban contra la corriente debajo. El río Támesis atravesaba estrechos arcos bajo el puente. La corriente se aceleraba y caía bruscamente al otro lado, creando aguas peligrosas. Los barqueros debían calcular cuidadosamente el momento exacto para cruzar. Un error podía destruir una embarcación contra la piedra o hacerla volcar en segundos. Arriba, la vida nunca se detenía. Carros cargados con carbón, grano y leña avanzaban ruidosamente sobre las piedras irregulares. Comerciantes gritaban precios mientras aprendices corrían entre tiendas llevando mensajes y mercancías. El aire mezclaba muchos olores a la vez: agua del río, grasa caliente, humo y desechos. Para quienes entraban en Londres, el puente mostraba la verdadera naturaleza de la ciudad, riqueza y peligro existiendo lado a lado. Mirando hacia el este y el oeste a lo largo del Támesis, se revelaba el auténtico corazón de Londres. El río no era solo un paisaje, era la principal vía de transporte de la ciudad. Grandes barcos oceánicos permanecían anclados en aguas profundas, mientras barcazas trasladaban mercancías entre los muelles. Pequeñas embarcaciones de pasajeros llevaban ciudadanos de un distrito a otro con mayor rapidez que cualquier carro en las calles congestionadas. Grúas levantaban barriles de vino, madera y grano hacia los embarcaderos. Las velas golpeaban con el viento y las cuerdas crujían bajo tensión. Las campanas de las iglesias resonaban sobre el agua, mezclando comercio y religión en un mismo sonido. El río conectaba todos los mundos de Londres: mercados, palacios, talleres y barrios pobres. Siguiendo su curso hacia el oeste se llegaba al poder político, hacia el este, al mar abierto y al comercio internacional. Al alejarse del río, las calles se cerraban rápidamente alrededor del visitante. Las casas de madera se inclinaban hacia adelante, cada piso sobresaliendo más que el anterior. La luz del sol apenas alcanzaba el suelo. Cheapside era el corazón comercial de la ciudad. Las tiendas se abrían directamente hacia la calle, mostrando pan, telas, objetos metálicos y especias traídas de tierras lejanas. Los aprendices llamaban a los transeúntes anunciando precios y elogiando los productos de sus maestros. Los olores eran intensos: pan recién horneado, carne asada, cuero, humo y el olor agrio de los desechos que corrían por desagües abiertos. Los carros dejaban profundas marcas en el barro y en las piedras irregulares. Avanzar entre la multitud podía tomar varios minutos, mientras personas, animales y mercancías competían por espacio. Londres estaba vivo, ruidoso y en constante movimiento. Hacia el oeste se elevaba la antigua Catedral de San Pablo, con sus muros oscurecidos por siglos de humo y clima. Aunque un rayo había destruido su gran aguja años antes, el edificio aún dominaba el horizonte de tejados y campanarios. A su alrededor, el patio se había convertido en un centro de libros e ideas. Libreros y impresores vendían sermones, panfletos y hojas de noticias. Aquí, las ideas viajaban rápidamente,
extendiéndose por la ciudad con sorprendente velocidad. Dentro de la nave central, conocida como el Paseo de San Pablo, la gente hacía mucho más que rezar. Caballeros se reunían con clientes, buscadores de empleo intentaban encontrar patrocinadores y conversaciones sobre religión y política llenaban el aire. En una ciudad marcada por debates constantes, las palabras pronunciadas allí influían en lo que los londinenses pensaban y creían. Más al oeste se encontraba Westminster, donde el ritmo de la ciudad cambiaba. El ruido de los mercados daba paso a la ley y al gobierno. En el Palacio de Westminster, los miembros del Parlamento debatían impuestos, guerras y el poder de la corona. Cerca de allí, Westminster Hall acogía juicios y ceremonias bajo su enorme techo de madera. Detrás se alzaba la Abadía de Westminster, lugar de coronaciones y sepultura de reyes. Mensajeros, escribanos y funcionarios cruzaban patios llevando decisiones destinadas a influir en todo el reino. Aquí, el poder avanzaba con pasos más lentos, pero con consecuencias mucho mayores. A lo largo de la ribera se extendía el Palacio de Whitehall, residencia principal del monarca inglés. Construido a lo largo de generaciones, formaba un complejo de salas, jardines y galerías conectadas entre sí. El río servía como entrada ceremonial. Barcazas reales llegaban directamente a escaleras de piedra que ascendían desde el agua. Cortesanos vestidos de seda se cruzaban con sirvientes que transportaban órdenes y mensajes. El poder parecía elegante, pero dependía del mismo río que abastecía a la población común. Más abajo, junto al río, se alzaba la Torre de Londres. Sus gruesos muros de piedra dominaban murallas y almacenes cercanos. En el siglo XVII funcionaba como fortaleza, prisión, arsenal y símbolo del poder real. Armas llenaban sus depósitos. Las joyas de la corona permanecían bajo vigilancia constante. Prisioneros acusados de traición aguardaban tras sus muros. Para quienes observaban desde barcos o desde la orilla opuesta, la torre representaba protección y advertencia al mismo tiempo. Lejos de los grandes edificios, la mayoría de los londinenses vivía en callejones estrechos y patios ocultos. Las casas estaban tan juntas que los vecinos casi podían tocarse desde ventanas opuestas. Las habitaciones eran pequeñas y oscuras, donde cocinar, dormir y trabajar ocurría en el mismo espacio. Los talleres utilizaban fuego constantemente. Herreros forjaban metal, cerveceros servían sus mezclas y fabricantes de velas derretían grasa para producir luz. Chispas y humo formaban parte de la vida diaria. Los desechos se acumulaban en calles y cunetas. Madera, paja y mercancías llenaban áticos y escaleras. En clima seco, una sola chispa podía saltar de techo en cuestión de minutos. Todos conocían el peligro. Pero construir en piedra era costoso, y la ciudad continuó creciendo hacia arriba y hacia adentro. Más allá de las murallas, el campo aparecía rápidamente. Huertos y pequeñas aldeas abastecían a Londres cada mañana. Desde la distancia, la ciudad parecía compacta, un denso bosque de tejados y torres junto al río. Resultaba difícil creer que cientos de miles de personas vivieran dentro de aquel espacio reducido. Sin embargo, el humo de Londres marcaba el cielo, y sus noticias y comercio viajaban mucho más lejos que sus murallas. Al caer la noche sobre Londres, la ciudad no se vuelve silenciosa. Simplemente cambia su ritmo. Las ventanas comienzan a brillar con la luz de las velas detrás de contraventanas de madera. Las tabernas se llenan de marineros, comerciantes y trabajadores que buscan descanso después de una larga jornada. La cerveza corre libremente mientras historias y rumores viajan de mesa en mesa. La música y las risas se mezclan con discusiones animadas que se prolongan hasta altas horas. Fuera, la oscuridad transforma las calles. Sin iluminación pública, la mayoría de los callejones queda sumida en sombras profundas. Solo los faroles llevados por los transeúntes revelan el suelo irregular bajo sus pasos. Los vigilantes nocturnos recorren lentamente los barrios, anunciando la hora para tranquilizar a quienes intentan dormir. Pero incluso en la calma aparente, el peligro nunca desaparece. El fuego sigue siendo el mayor temor de la ciudad. Casi todos los hogares dependen de llamas abiertas. Los hogares permanecen encendidos durante la noche para mantener el calor. Las velas arden junto a las camas. Las lámparas de aceite iluminan talleres donde el trabajo continúa después del anochecer. Una chispa olvidada puede significar la destrucción de toda una calle. Londres ya ha sufrido incendios antes. Pequeños fuegos destruyen casas con frecuencia. Cuando ocurre uno,
Las campanas de las iglesias suenan como alarma y los vecinos forman cadenas humanas para pasar cubos de agua. A veces se derriban edificios deliberadamente para impedir que las llamas avancen. Sin embargo, estos métodos dependen de la rapidez y de la suerte. Durante el verano de 1666, la ciudad atraviesa semanas de clima seco. La madera de las casas se endurece y se vuelve inflamable. Los techos y la leña almacenada se resecan peligrosamente. Fuertes vientos del este atraviesan las calles estrechas, alimentando cualquier chispa con aire constante. La mayoría de los habitantes apenas lo nota. Los mercados continúan abiertos, los barcos descargan mercancías y las campanas marcan las horas como siempre. Entonces, poco después de la medianoche del 2 de septiembre de 1666, comienza un incendio en la panadería de Pudding Lane. Al principio parece un accidente común. Los hornos funcionan día y noche, y pequeños incendios no son raros. Los vecinos intentan apagar las llamas con cubos de agua. Pero el viento aumenta y lanza chispas hacia los tejados cercanos. En cuestión de minutos, el fuego salta de una casa a otra. Las calles estrechas, que antes protegían del frío, ahora atrapan el calor. Los pisos superiores, inclinados unos hacia otros, permiten que las llamas crucen fácilmente de un edificio al siguiente. Restos ardientes caen sobre carros y puestos, encendiendo todo a su paso. El pánico se propaga más rápido que el fuego. Familias salen corriendo con lo que pueden cargar, mantas, herramientas y objetos valiosos. Algunos llenan carros, otros corren hacia el río esperando escapar en barco. El sonido de la madera al romperse llena el aire mientras edificios enteros colapsan entre chispas. Las autoridades discuten medidas extremas. La única forma eficaz de detener un incendio así es derribar casas para crear espacios vacíos que frenen las llamas. Pero las dudas retrasan la decisión. Muchos propietarios se resisten a destruir sus propios edificios, y el tiempo se pierde. Al amanecer, el fuego ya está fuera de control. Las llamas avanzan hacia el corazón comercial de Londres. Almacenes llenos de aceite, carbón y alcohol explotan en enormes columnas de fuego. El calor es tan intenso que el vidrio se derrite y el metal se deforma. Una nube oscura cubre el cielo y puede verse desde kilómetros de distancia. Multitudes observan desde el Támesis. Los barcos se llenan de refugiados y pertenencias rescatadas. Cenizas negras caen sobre el agua como nieve oscura. Las campanas de las iglesias repican sin descanso, hasta que sus propias torres comienzan a arder y el sonido desaparece. Día tras día, el incendio continúa. Cheapside arde. Mercados enteros desaparecen. Talleres, imprentas y viviendas se convierten en cenizas. Finalmente, el fuego alcanza la antigua Catedral de San Pablo. El edificio estaba rodeado de andamios de madera para reparaciones, convirtiéndose en combustible perfecto. La catedral comienza a arder desde el interior. Su techo de plomo se derrite y corre por las calles como metal líquido. Uno de los símbolos más importantes de Londres cae en ruinas. Para muchos testigos, parece el fin del mundo. Poco a poco, las condiciones cambian. El viento disminuye y los cortafuegos finalmente logran detener el avance de las llamas. Soldados y ciudadanos trabajan juntos derribando edificios para contener el incendio. Después de 4 días, el fuego pierde fuerza. Lo que queda es silencio. Donde antes había calles llenas de vida, solo permanecen ruinas humeantes. Miles de casas han desaparecido. Iglesias, mercados y barrios enteros han sido destruidos. Decenas de miles de personas quedan sin hogar. Y aún así, la mayoría de los londinenses sobrevive. Campamentos improvisados aparecen en campos cercanos. El comercio comienza lentamente de nuevo. Incluso entre las cenizas, la reconstrucción empieza casi de inmediato. En los años siguientes, Londres cambia para siempre. Nuevas leyes exigen construir con ladrillo y piedra en lugar de madera. Las calles se ensanchan. Arquitectos y planificadores imaginan una ciudad más segura y ordenada. Aunque no todos los planes se realizan, el nuevo Londres nace más resistente que el anterior. La ciudad medieval desaparece, dejando paso a los cimientos de la capital moderna. Pero bajo las calles actuales permanece el recuerdo del viejo Londres, una ciudad de madera, humo y riesgo constante. Su destrucción recuerda cuán rápido puede desaparecer un mundo familiar y cómo las ciudades, al igual que las personas, se transforman a través del desastre. Cuando las llamas finalmente desaparecieron, Londres despertó en silencio. Las llamas avanzan hacia el corazón comercial de Londres.
Almacenes llenos de aceite, carbón y alcohol explotan en enormes columnas de fuego. El calor es tan intenso que el vidrio se derrite y el metal se deforma. Una nube oscura cubre el cielo y puede verse desde kilómetros de distancia. Multitudes observan desde el Támesis. Los barcos se llenan de refugiados y pertenencias rescatadas. Cenizas negras caen sobre el agua como nieve oscura. Las campanas de las iglesias repican sin descanso, hasta que sus propias torres comienzan a arder y el sonido desaparece. Día tras día, el incendio continúa. Cheapside arde. Mercados enteros desaparecen. Talleres, imprentas y viviendas se convierten en cenizas. Finalmente, el fuego alcanza la antigua Catedral de San Pablo. El edificio estaba rodeado de andamios de madera para reparaciones, convirtiéndose en combustible perfecto. La catedral comienza a arder desde el interior. Su techo de plomo se derrite y corre por las calles como metal líquido. Uno de los símbolos más importantes de Londres cae en ruinas. Para muchos testigos, parece el fin del mundo. Poco a poco, las condiciones cambian. El viento disminuye y los cortafuegos finalmente logran detener el avance de las llamas. Soldados y ciudadanos trabajan juntos derribando edificios para contener el incendio. Después de 4 días, el fuego pierde fuerza. Lo que queda es silencio. Donde antes había calles llenas de vida, solo permanecen ruinas humeantes. Miles de casas han desaparecido. Iglesias, mercados y barrios enteros han sido destruidos. Decenas de miles de personas quedan sin hogar. Y aún así, la mayoría de los londinenses sobrevive. Campamentos improvisados aparecen en campos cercanos. El comercio comienza lentamente de nuevo. Incluso entre las cenizas, la reconstrucción empieza casi de inmediato. En los años siguientes, Londres cambia para siempre. Nuevas leyes exigen construir con ladrillo y piedra en lugar de madera. Las calles se ensanchan. Arquitectos y planificadores imaginan una ciudad más segura y ordenada. Aunque no todos los planes se realizan, el nuevo Londres nace más resistente que el anterior. La ciudad medieval desaparece, dejando paso a los cimientos de la capital moderna. Pero bajo las calles actuales permanece el recuerdo del viejo Londres, una ciudad de madera, humo y riesgo constante. Su destrucción recuerda cuán rápido puede desaparecer un mundo familiar y cómo las ciudades, al igual que las personas, se transforman a través del desastre. Cuando las llamas finalmente desaparecieron, Londres despertó en silencio. El trazado de algunas calles, la posición de los mercados y la presencia constante del río seguían conectando el presente con el pasado. El trazado de algunas calles, la posición de los mercados y la presencia constante del río seguían conectando el presente con el pasado. Hoy, millones de personas recorren Londres sin darse cuenta de que bajo sus pasos yace otra ciudad perdida, una ciudad de humo, madera y campanas, destruida en solo 4 días pero recordada durante siglos. La historia de Londres antes del incendio no es solo una historia de destrucción, sino de adaptación. Nos recuerda que las ciudades nunca son permanentes. Cambian, sobreviven y se reinventan junto con las personas que viven en ellas. Y aunque el viejo Londres desapareció en las llamas de 1666, su espíritu aún permanece en las calles, en el río y en la memoria de la ciudad moderna.